Dicen que cuando hablas de lo que no debes, el universo o algo más oscuro intenta callarte. Pero aquí estoy, para desvelar lo que el Vaticano calla tras sus muros de incienso y piedra. Hablemos de Francisco. ¿Crees en las casualidades? Yo no. El número 33 persigue su historia. Y su año de nacimiento no es un simple dato biográfico. Es una marca. Te lo digo a ti, que buscas la verdad. Estamos ante el Papa de los últimos, el que camina sobre una cuerda floja de sincronicidades numéricas que anuncian un cambio de era. Ha significado su vida y su muerte. Estoy yéndome aquí, confío en que me estéis viendo. No puedo leeros al mismo tiempo, sí veo que se está emitiendo, que estáis viendo las diferentes imágenes, ¿vale? No veo vuestros comentarios. No, veo que, vale, no voy a ver comentarios y voy a seguir pasando el PowerPoint. Hay varias cosas interesantes. No voy a entrar en la numerología, que sería muy interesante, muy interesante. Hombre, para numerología, disculparme la anterior. Perdón, a las 12:33, cuidado, muy interesante. No voy a relacionar esto con la hora tan interesante, tan próxima y tan sincronizada con esta a la que tuvo lugar la toma de posesión de Donald Trump. No, lo que os estoy diciendo es lo que señala el número 33. ¿Por qué os he puesto ahí la portada de El Mundo Futuro en 2025? Porque cuando lo analizamos en Horizonte, el coronel Baños, al que nadie puede calificar de obsesionado en los símbolos o conspiranoico como yo, señaló cómo ese sistema solar, como yo lo había definido, o ese nuevo Olimpo, digamos, en cuyo centro está el Sol, o Zeus, Trump, y alrededor está fluctuando los planetas y muchas más cosas, tenía exactamente 33 esquinas. ¿Curioso? No, significativo. Cuidado, no hay que pensar que el número 33, uno reduccionista, cortimentista, solo tiene que ver con el grado 33 de la masonería, en concreto del rito escocés antiguo y aceptado. No, el número 33, que es un número muy especial, es un número maestro, excepcional, con muchas significaciones, muchas iniciáticas sobre todo. Es significativo, es una sincronicidad para mí, que ahí desapareciera el 60% de la energía. No lo había pensado antes, pero 3 y 3 son 6. Bueno, cualquiera me diría que estoy sacando esto de quicio. Si os indicara, no he tenido tiempo para hacerlo porque he hecho un PowerPoint muy acelerado. Las veces que se repite el 33 en la vida, no, en el pontificado de Francisco, ya os parecería un poco más curioso. No digo sospechoso, al menos curioso. Pero no me voy a enrollar porque si no, no acabaría nunca. Os decía, fijaros en la fecha de nacimiento de Francisco, 1936. Es un año muy, muy, muy significativo. Es el año en el que empieza la Guerra Civil Española, que es digamos, un campo de ensayo de pruebas para la siguiente guerra mundial. En la Guerra Civil Española se enfrentan de alguna manera los dos bandos representados en el caso del bando nacional por los nazis y por los fascistas italianos, pero cuidado también por los británicos, digamos, el avión con el que llegó Franco haría ahí una financiación británica. Pero lo importante, en el otro bando no están los ingleses, los franceses, sino que están Stalin, que se va a enfrentar, el otro diablo que se va a enfrentar al diablo Hitler, y que acaba venciéndole, no él, el valeroso y sufrido pueblo ruso fue quien realmente ganó la guerra con su sangre, su sudor, sus lágrimas y su resistencia. Pero os decía, ahí empieza un periodo excepcional. Cuidado, si desde el punto de vista de la numerología lo analizamos,
son 6 y 3, 9, 9, 1. Es el número en adición teosófica, que es un sistema universal, es 1. Y cuidado, termina su vida en un número 9. 5 más 2 más 2, 9. Sería ir mucho más allá de lo que pretende este vídeo, analizar esto numerológicamente. Lo importante es cuál es el titular. El Papa de los últimos. Bien, pero vemos el Corriere della Sera, habíamos mensajero. Estamos hablando de dos de los tres más importantes diarios históricos italianos. El Corriere della Sera, lo mismo, lo mismo. De tal año a tal año, 80 años cumple. Realmente eran 79 años. Yo no tengo claro que hubiera cumplido los 80. Porque fijaros que si ha nacido en el 36, los cumple en el año 2026. Sino 79. Da lo mismo, no importa. Repite el Papa de los últimos. ¿Qué significa el Papa de los últimos? Pues uno puede pensar de los últimos tiempos, pero te dirán rápidamente los entendidos, no, que los últimos se refería a los marginados, como él había, primero, lavaba los pies, digamos, a la gente más humilde, como Jesús había hecho con sus apóstoles y al mismo tiempo viajaba a los confines del mundo, a donde el cristianismo estaba menos asentado. Ese era el Papa de los últimos, o sea, de los pobres, de los alejados. Bien, ¿qué ocurre? Que en esa línea bonista se une con sus buenos amigos, mirar la carita, la sonrisa que le pone a Alex Soros, al igual que a su padre George Soros. Dice Alex Soros, el Papa abogó por numerosas causas en el corazón de una sociedad abierta, como la que ellos quieren, por eso financian todo el open, ¿vale? Algunos barcos que traen los emigrantes, todo un programa de mestizaje, entre otras muchas cosas, la Agenda 2030 y demás. Bien, fue un líder visionario, un líder y visionario que extrañaremos profundamente. Por un lado eso, y por otro lado se opuso desde un principio a Trump, considerando a Trump el extremo opuesto, porque ciertamente va a por los emigrantes y no cuida a los últimos, no cuida a los pobres. Y uno podría pensar, hombre, pues esto es verdad, es una de las caras del Papa Francisco. Ahora, muy interesante, si nos vamos al comunicado de la Gran Logia de Italia masónica, digamos, de los muratorios, constructores, masones, constructores antiguos, libres y aceptados, vemos que se titula igual, Francisco el Papa de los últimos. Y en este tiempo, atravesado de grandes críticas o de gran criticismo, la Gran Logia de Italia se encuentra en la llamada del Papa Francisco para una conciencia planetaria que reconozca a la humanidad como una comunidad de destino. Esto es así. La humanidad va hacia una unidad, pero eso no significa hacia un orden global, hacia un nuevo orden planetario. Bien. Si alguna vez entras en el aula Pablo XX, no mires el altar, mira la estructura. ¿Ves esa cabeza de serpiente? No es arte, es un mensaje. Te voy a llevar por un recorrido visual donde las escamas y los ojos reptilianos se esconden a plena vista. La arquitectura no miente, y lo que habita en el corazón del Vaticano tiene una forma muy antigua y muy fría. ¿Qué es lo que tiene interesante? Lo que tiene interesante esto, disculparme porque he saltado, vemos, este es el símbolo de los masones, ¿vale? Es el gran símbolo, que además de esos dos instrumentos utilizados por los constructores, veis que forma una estrella de 6 puntas y también el como es arriba, así es abajo. Ahora, ¿por qué traer esto a cuenta con Francisco? Porque si os fijáis aquí, esta es la capilla donde estuvo instalado su cadáver antes del entierro. Y en esa capilla, es una capilla extraña, no, extrañísima. O sea, triángulo, 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 triángulos,
como si fuera una colmena. El suelo es mitad entre una logia masónica, pero en lugar de cuadrados, triángulos. Y uno podría decir, la Santísima Trinidad. Bien, podrías pensar en eso. Ahora, ¿es extraño? No, es muy extraño. Y fijaros en el sagrario. Este es el sagrario, ¿vale? Y nos vamos a ir a ampliar el sagrario. Y este extraño sagrario tiene forma al mismo tiempo de un ojo que todo lo ve. Fijaros, cuidado, porque os decía antes lo de el símbolo masónico. Mirar, aquí, ¿lo veis? Cualquiera podría ver que este Cristo extraño, digamos, situado de esa forma, que coincide, está de alguna manera imitando ese símbolo o el, como es arriba, así es abajo del hermetismo. Pero íbamos a esto que es el ojo que todo lo ve o el ojo de un reptil. El ojo de un reptil, como son los ojos de un reptil. La nueva sala de audiencias del Vaticano, inmensa, que ha acogido tantos actos colectivos, vamos a ver brevemente algunos de ellos, disculparme que voy a beber agua, pero que si la vemos desde fuera, perdonadme, no tuve tiempo de encontrar la imagen. Es también la cabeza de un reptil, vista desde fuera, de una serpiente. Bueno, uno podría decir, mucha imaginación, hombre, rarito es siendo del Vaticano. Al igual que uno podría decir mucha imaginación lo que hay dentro de esa capilla, o sea, perdón, dentro de esa sala de audiencias, esto, que es el escenario principal, cuidado, no deja de tener simbolismo e interés, que es el centro de un trío, obviamente. La Santísima Trinidad, lo mismo, esto es el símbolo de la Santísima Trinidad, vale, vale. Y luego nos vamos, ampliamos eso y vemos aquí a este extraño Jesús, que no es ya que esté rodeado de estas formas que representan calaveras, esta forma tan tenebrosa, no, es que del propio Jesús, cuando se le amplía, y me gustaría, intentaré, voy a ver si haciendo así, lo amplío, no, voy a ampliarlo dentro del PowerPoint un poco más para ver si lo veis. ¿Veis que tiene como una forma, casi como si fuera el alien de la película, le sale por aquí y aquí como una serpiente? O sea, es realmente extraño. Bien, me voy a la imagen de más abajo, ¿vale? Malaquías no escribía para su tiempo, escribía para el tuyo. Las profecías se están cumpliendo una a una y el próximo cónclave no será una reunión de cardenales, será el inicio del fin. Los candidatos ya están moviendo sus hilos en las sombras, esperando heredar un trono que, según los antiguos textos, está destinado a arder. ¿Qué ocurre? Que todo eso, todas estas cosas, a muchos les iban a pensar en que estamos en el final de los tiempos. El final de los tiempos anunciado, entre otros, por San Malaquías, según el cual quedarían o uno o dos o ningún, no, bueno, sí, un papa cuanto menos, lo vamos a ver después de este. Aunque hay gente que planteó que era el último papa, erróneamente. Es que estos son cosas solo de apocalípticos, como es mi caso, y de conspiranoicos, como también es mi caso. Salvo que de repente vemos aquí, en esa sala de audiencias, vemos en otra aula más reducida, una reunión mundial auspiciada por el Vaticano justo el año pasado, que se titula El fin del mundo, crisis, responsabilidades, esperanzas. Buscar la información, la tenéis, nada más que hace falta buscarla en Google. Yo no me lo invento. En fin, se está llamando a eso y es normal que mientras que la inmensa mayoría de la gente sigue como si tal cosa, y estas cosas les parecen cuestiones de extremistas, como es mi caso y como es el caso de muchos de vosotros, pero y que les parece lo más normal. Ahora, los extremistas sí prestamos una importancia muy especial al próximo conclave. ¿Quién? ¿Qué tipo de papa será el elegido entre tantos posibles candidatos? ¿Será un progresista como este? Ay, en este momento se me ha ido la cabeza totalmente, es mi candidato, pero es
nacido en Roma, por lo tanto cumpliría. Hay otro, Pietro Parolini, le tenemos aquí en el centro, es el secretario de Estado, mientras que él es Pedro Romano. Bueno, luego me vendrá el nombre. O será por el contrario alguno, o sea, estos son entre progresistas y conservadores son de centro, o este filipino, Tagle, muy amigo del Papa, que hubiera sido su preferido y que es ultra, digamos, liberal, woke, lo vamos a ver luego. O sea, ¿va a haber una batalla? Sí. Ahora, esa batalla se ha librado y se ha preparado ya anteriormente para abreviar y para tener candidatos de consenso también. Yo lo considero muy probable. Por lo tanto, lo probable es que eh, el próximo papa, este cónclave, el elegido sea no Pietro Parolini, sino, me olvido en este momento totalmente, este señor nacido en Roma, tan simpático, disculparme, pero es el gran experto dentro del Vaticano en la conciliación, en ponerse de acuerdo. Y es lo que la Iglesia necesita en estos momentos. Os decía que el Tagle, el preferido del Papa, mejor que no. No solo por esto, pero esto es muy fuerte. O sea, esto no es un invento mío. De repente, mandándolo al programa de Iker, lo tuve que mandar con la prensa, o sea, el diario.es, por ejemplo, lo da en portada. O sea, en portada, no, con una imagen. Sí, cuidado, porque es un símbolo. Porque este es un símbolo que se han estado haciendo las élites durante mucho tiempo. Aunque la contestación ahí es que para los filipinos la juventud significa no sé qué, para otros rockeros significa no sé cuánto, vale. Pero ese es el símbolo del diablo. Se llama así. Y yo os lo muestro en otros vídeos y os lo volveré a mostrar. Es curioso y significativo que sea quien le enseña a hacer eso. Y uno podría pensar, hombre, el Papa Francisco no sabe lo que significa eso, otros posibles significados. Fijaros en su cara, seria. El Papa Francisco no es ni tonto ni nada que se le parezca, es un jesuita, con todo lo que implica ser un jesuita. Sabe perfectamente, es un estratega, pero además conoce perfectamente el simbolismo, lo ha dicho en algún momento de su vida y lo demostró en un momento muy crucial cuando el penúltimo presidente de Argentina, no quiero equivocarme por este tema de la astenia primaveral, que ya mañana recogeré unos medicamentos y tendré la voz perfectamente, en ese momento, os decía, perdonadme por todo este tema, que con el anterior presidente de Argentina, no recuerdo ahora el nombre, pero le hizo un regalo para una ONG creada por él, a la que daba mucha importancia, de 1.666.666 o 600, no lo sé muy bien, pesos argentinos. Y lo rechazó y dijo, no quiero este regalo ni lo que significa. Sabe perfectamente lo que significa el 666 y otras muchas cosas. ¿Cómo puede ignorar lo que significa esto? ¿Cómo puede ignorar que es el símbolo que hacen el presidente de la Iglesia de Satán, Anton Sandor Lavey y tantísimos otros? Perdonadme, no, intentaba mostraros, pero se me ha ido totalmente el símbolo. Lo vamos a ver cuando hablemos de rituales satánicos dentro de la iglesia, ya sea hoy o el próximo día. Sí, el próximo día porque os quiero mostrar y detallaros un poco los libros de quienes afirman que eso es, que es por un lado el exorcista oficial ya muerto del Vaticano, sobre el que se ha hecho una película, y por otro lado Malachi Martin, que era un jesuita, luego retirado, de una vez que estaba en estado civil, escribió una serie de libros, entre otros, sobre el próximo Papa. Muchos miran al hombre de blanco, pero tú debes mirar al hombre de negro. El superior general de los jesuitas, esa figura enigmática que Nostradamus ya vislumbró en sus cuartetas. Hay un poder que no necesita coronas para mandar, y hoy vamos a investigar qué secretos guarda el verdadero motor que mueve los hilos de la Iglesia.
¿Qué ocurre? Que muchos han hablado, el Papa Negro, el Papa Negro. Este es un chiste, obviamente. ¿Qué hay detrás del Papa Negro? Bien, le pedí a un buen amigo que es profesor de inteligencia artificial, disculparme, en varias universidades, eh, y le pedí que le preguntara a la inteligencia artificial qué era lo que le podía decir acerca del Papa Negro. Este amigo, David, perdonadme, porque como estoy en este estado, no quiero confundirme en cuanto a su apellido. Mi amigo David me dijo, no hay problema, David Díaz Vico, yo te instalo la inteligencia artificial para que tú le hagas esas preguntas. Lo que responde el chat GPT es, no habla, las teorías del pontífice negro, dice, están basadas sobre todo en la profecía de San Malaquías. Veremos que no. Y en interpretaciones libres de algunas cuartetas de Nostradamus. Y dice, a veces quienes relacionan a Nostradamus con el Papa Negro mencionan ciertas cuartetas vagas sobre grandes cambios en la Iglesia o dos papas. Y dice, ¿te gustaría que te busque qué cuartetas se suelen asociar a esa interpretación, aunque sea de manera forzada? Yo diría, muy forzada, como dije. Y aquí dice, una, dice Román por pontífice, pontífice romano. Aquí la pone en inglés, cuidado de acercarte. Disculparme porque aquí no se ve bien, porque esto ha sido un pantallazo, de acercarte a la ciudad de los dos ríos. Eso se dijo que era como consecuencia de cuando visitó Lyon un papa anterior, Juan Pablo II, y se advirtió de que podía haber un atentado. Pero hay otras, que son Centuria 2, cuarteta 97. Perdona, aquí está, disculparme, que atraviesan dos ríos, escupirás tu sangre. Una advertencia que sufre una violenta muerte, ¿vale? Y dice, cuando florezca la rosa. Se dijo aquello porque acababa de triunfar la rosa del Partido Socialista en Francia, con François Mitterrand, cuyo hermano era el presidente del o gran maestre más que presidente, de el Gran Oriente masónico de Francia. Bien, no ocurrió nada. Otra dice, no desde España, sino desde la antigua Francia, será elegido uno que tendrá el papado, debilitará al pueblo español y a su secta cerca del mar, habrá una ruina negra. Aquí aparece el adjetivo negra, Black Ruin. Absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Como veréis, no está por ningún lado. Pero vayamos todavía a una tercera cuarteta. Disculparme porque tengo que ver aquí. Vamos a esta. Y es Centuria octava, cuarteta 46. Pablo, el célibe, a 3 leguas de Roma, morirá, será llevado a su tumba. La negativa al asiento sagrado habla de conflictos alrededor del papado y ha sido relacionada de manera muy libre con un antipapa o un papa controvertido. A ver, luego hay otra. Dice, Nostradamus nunca dice, el chat GPT nunca dice Papa Negro ni Pontífice Negro, os lo puedo asegurar. He dedicado mucho tiempo al estudio de Nostradamus. Pero algunas de sus cuartetas mencionan conflictos religiosos, etcétera, etcétera. El concepto Papa Negro, dice, viene mucho más de San Malaquías y de interpretaciones modernas mezcladas con la existencia del superior general de los jesuitas. Los jesuitas, la compañía de Jesús, era una compañía militar, donde una orden militar, como los templarios, que por encima tenían uno que nos le llaman superior, el general de los jesuitas. Y ese era conocido como el Papa Negro, ¿vale? Ahora, ¿en qué cuarteta se le pregunta dice Nostradamus, gris y negro? Ahí dice lo siguiente, Centuria octava, cuarteta 15. Sobre el muro serán colgados de los vivos del género humano, se hará un gran asesinato. Color de hierro, gris y negro, salido de la compañía. Compañía ha sido interpretado como la compañía de Jesús, cuyo superior, como os dije, Papa Negro. Gris y negro
se refiere simbólicamente o a colores de hábito o a tonos sombríos de poder, pero Nostradamus nunca menciona literalmente jesuitas en esta cuarteta. Así que no es que nos quedemos con la intriga, no, es que no hay papa negro por ningún. Ahora, este amigo, David Díaz Vico, como os digo, profesor de inteligencia artificial en varias universidades públicas y privadas, ha sido profesor y sigue siéndolo en este momento. Este me buscó algo más, me dijo, fíjate, en Excelsior, periódico mexicano. Clero romano, esta es una profecía que, por cierto, el gran equipo de Iker, con Guillermo León y Diego Marañón a la cabeza, en la documentación, buscaron esta, clero romano, el año 1669, esto es un simbolismo, no voy a entrar en ello, en la cumbre del año será elección, de un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno. Malin es desafortunado, maligno. El problema es el francés antiguo. Bien, seguimos. Por lo tanto, no hay nada. Aquí está claramente con lo que se ha relacionado a Francisco. Creo que no. Bueno, sí tengo a mano. Disculpadme un segundo. Ya lo mostraré el próximo día. Un libro sobre Vaticano y masonería, pero resulta que Francisco no ha sido el papa más relacionado con la masonería, otros antes que él. Ciertamente él ha tenido una buena relación con la masonería, con otro montón de organizaciones, pero este es el símbolo de la sociedad de Jesús, Societas Jesús o Compañía de los Jesuitas. Lo importante ante todo esto es siempre pensar, y lo voy a dejar aquí, porque, y voy a responder alguna pregunta vuestra, que lo importante en toda esta tormenta es que no nos perdamos con la batalla que viene, que va a ser una batalla, salga quien salga, y sea este uno de los conclaves más raudos de la historia, porque ya haya un papa de consenso y porque digan que no se puede mostrar al mundo una división y porque sea no Parolini, sino este otro que tendría que acordarme, ya os lo mostré antes, cómo se llama en este momento. Aquí le tenemos, es mi candidato, os lo dije en otro vídeo anterior, mi candidato absoluto. O por el contrario, la facción conservadora que tiene una serie de representantes, bastantes, y que dice que si este papa ya era lo más alejado del catolicismo que podía haber, su sucesor va a impedir por todos los medios que sea un continuador suyo. O sea que muy corto se puede convertir en muy largo y en provocar una escisión. ¿Por qué? Porque no olvidemos que basta, digamos, después de sucesivas votaciones, basta con que 2/3 de los votos de los cardenales elijan a alguien, se pongan de acuerdo con alguien, para que ese sea el Papa. Yo estoy convencido de que ya sea a corto o a largo plazo, o a muy corto o a muy largo, va a haber eso. Yo creo que va a ser probablemente a muy largo. ¿Por qué? Muy largo no, largo. ¿Por qué? Porque la facción, digamos, tradicionalista, que rehuyen de todos los cambios que ha habido desde Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, y que apoyaban a Benedicto XVI como alguien, no un conservador, un papa tradicional que había sido uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, pero como papa se comportó de una manera que ellos consideran magnífica para poder equilibrar todo lo anterior, se van a negar en redondo a someterse a un papa que ellos no crean que es el adecuado a la iglesia. Y esto puede suponer una tormenta muy grande. No hay que olvidar en ningún caso, si se produce esa situación. Hay una guerra silenciosa, una batalla por el alma de la iglesia que se libra mientras tú duermes. Modernistas contra tradicionalistas. Un choque de trenes en un mundo que se desmorona. No es solo política religiosa, es un enfrentamiento espiritual que determinará el destino de lo que conocemos como fe. Primero, será una vez más esa situación deseada por las élites,
por las grandes élites y por las capas últimas, los seres, las inteligencias que hay por encima de esas élites, en lo más alto de la pirámide y por encima, el ojo que todo lo ve, digamos que está por encima de la pirámide, por ejemplo, del gran sello americano que está inscrito en el billete de dólar, siempre, siempre su gran lema ha sido divide et impera, antes de que fuera lema romano, divide y vencerás. Y tendrán así a la cristiandad dividida entre los modernistas, progresistas y los tradicionalistas. Y unos dirán, hombre, es que es normal. O sea, vamos a ver, yo os digo cosa que yo considero normal. Yo considero totalmente normal que, primero, se admitan el sacerdocio y, por lo tanto, en toda la curia, a los casados. Por muchas razones, y lo vamos a ver en la continuación de este vídeo. Porque ese es el gran karma que está provocando tanta pederastia, tantos abusos, no solo por pederastia de otro tipo dentro de la iglesia. También el que, como ha dicho el Papa, que ya había mucho gay, lo ha dicho con otras palabras dentro de la iglesia. Lógico, si la mujer es un pecado, que así lo dicen lo dijeron los inquisidores, hay que recordar el Maleus Maleficarum o martillo de herejes, martillo de inquisidores, decía invulva infernum, es decir, en el sexo de la mujer, el infierno. Decía también, por cada 100, o algo así, por cada 100 brujas, un brujo. Es decir, la mujer era la bruja. Lo normal es, primero, que uno se pueda casar. Segundo, que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque María Magdalena, no tengo ninguna duda, como lo creían amplias ramas de, digamos, de la primitiva iglesia, de las comunidades realmente iniciales, las comunidades cristianas, las eclesias. Y María Magdalena había sido la discípula, gran discípula secreta de Jesús y con toda probabilidad su esposa. Pero independientemente de eso, es que en ninguna cabeza cabe el que las mujeres no puedan oficiar. Y tercero, como ha hecho el Papa Francisco, no estar en contra de los gays. Cuidado, ha dicho, dentro del clero, cuidado, pero a favor y a favor sin, digamos, maldecir la unión de parejas homosexuales. Son cosas razonables, a las que, sin embargo, se oponen los tradicionalistas, porque admiten una iglesia tradicional. Ahora, ¿tradicional desde cuándo? ¿Sabéis que el celibato dentro del clero solo se remonta aproximadamente al año 800 y pico? ¿Cuándo? ¿Por qué se instituye el celibato? Disculparme, aquí ya voy a interrumpir esto. Voy a dejar de compartir pantalla para hablar con vosotros exclusivamente. Disculparme, dejo de compartir pantalla. Perdón, antes de eso, quiero mostraros algo más. Disculparme, así que voy a seguir. Y es que la otra facción, perdón, vuelvo a compartir la pantalla. Lo estáis viendo bien. La otra facción, primero, hasta el año 800 y pico, los curas podían casarse. ¿Por qué no casarse los curas y los obispos? Hombre, porque sus propiedades, en lugar de pasar a la iglesia, pasarían a su mujer y a sus hijos. Eran razones de ese tipo económicas. Primer punto. Segundo punto, no me quiero distraer con vuestros comentarios. Me dice aquí alguien, por favor, pon la pregunta luego, Enrique. ¿De verdad la pederastia en la iglesia no es pecado? Porque el sexo solo es entre... Bueno, eso no es una pregunta, no tiene... No solo es entre hombre y mujer. No, preguntas ahora no me hagáis, por favor, porque me distraéis. Yo sigo y no voy a... Zupi, eso es. Mateo Zupi, gracias. Rodrigo Zupi es del que yo hablaba. Entonces, por favor, no voy a ver ninguna más de vuestras preguntas hasta que no os lo diga y por lo tanto no pongáis ninguna, no la voy a leer y solo en ese momento, a partir de ese momento, contestaré a las que tengan mayúsculas. Pero, ¿qué ocurre? Que eso es cierto. Ahora bien, o sea, es cierto. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que este Papa Francisco
ha estado a favor de la Agenda 2030 de forma radical. Puede parecernos que eso no es grave. A mí lo que sí me parece terriblemente grave, y lo han dicho así muchos de la facción tradicionalista, empezando por el arzobispo Viganó, que estuviera a favor de la pandemia, que vaciara, que permitiera, que participara, que colaboraba, que fue como un colaboracionista francés con los nazis en ese momento, cuando permitió que las iglesias se quedaran sin oficios, sin el sacramento de la comunión, que es su esencia. Oye, hazlo, dalo como sea, como te dé la gana, como te dé la gana. Pero fue un acontecimiento histórico sin precedentes. Pero es que luego que invite a medicarse y a inyectarse a todos los católicos, para mí eso no es admisible. Porque él no es un tonto, o un medio informado, o un fanático creyente, como habló del gran Papa Juan Pablo II. No, él es un jesuita, es muy listo, es muy inteligente, está al tanto de todo lo que ocurre en su país y fuera. Y no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. No podía dejar de oír, de escuchar a algunos grandes católicos, muchos. El cardenal Viganó, no solo él, otro católico que era Robert Kennedy, que estaba advirtiendo contra eso y que decía como Viganó, esta es una lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. En muchos sentidos, yo creo que tienen razón los fundamentalistas para decir que él es un paradigma de lo que no debería ser un papa católico. Ahora bien, como dice mi amigo y maestro Emilio Carrillo, con el que ya os recuerdo, tenemos un encuentro organizado por Ecocentro a finales de noviembre, no quiero engañaros en cuanto al día, el último sábado de noviembre, del que os voy a poner la referencia aquí, y hablaremos de estos símbolos con total precisión, tanto Emilio como yo, como dice él muy bien. La otra alternativa, ¿cuál es? La alternativa de los tradicionalistas. Os lo digo ya yo en mis términos, es apoyar una iglesia que no está basada realmente, en opinión de muchos, entre los que yo me cuento, en el legado de Cristo. Cristo no dijo que se instituyera una sola iglesia. Había varias comunidades, como hay la iglesia en diferentes ciudades, la de Jerusalén, la de Roma y otras muchas. No. Eso de sobre esta piedra edificaré mi iglesia no tiene ni pies ni cabeza. Fue una construcción humana, fue una construcción sobre todo de Pablo, el darle el poder que Pedro nunca pretendió, que su iglesia, pese a que en muchos textos hay cosas interesantes acerca de Pablo y de su oposición tradicional, según cuenta la leyenda, a María Magdalena, por ejemplo, en el principal tratado y primer tratado de santos, historia de los santos, se cuenta cómo María Magdalena tiene que irle a pedir permiso a Roma a Pedro para hacer un milagro, para que quede todo claro. Pero es un invento de Pablo y luego sancionado por Constantino por un interés única y exclusivamente imperial. O sea, como decía Hitler, Heim Volk, un pueblo, Heim Führer, un dirigente, Heim Reich, un imperio. Era eso el imperio romano. Necesitaba una religión. Así que ni una parte ni otra tienen razón. No lo olvidéis nunca. Van a intentar una vez más separar al mundo. Ahora, otra cosa es lo que yo pienso para mí. Para mí, en lo que puede venir, en lo que pueden intentarnos, no, doy por seguro que van a intentar instalarnos, insertarnos, sea lo que fuere. Hay dos opciones. El identificador por puntos cuánticos, algo en esa línea, que para mí es más probable, o chip, ¿vale? Esa marca de la bestia sin la cual, dice Apocalipsis, nadie podrá comprar ni vender. Y cualquiera dirá, ore, si cuestiona la iglesia, ¿por qué citas al Apocalipsis? Porque el Apocalipsis es completamente ajeno a la iglesia de Roma, completamente. No puede haber dos cosas más ajenas a la iglesia de Roma dentro de la Biblia, de la Vulgata, de la Biblia aceptada, que el Apocalipsis y el Evangelio de Juan, que hasta finales del siglo I eran apócrifos,
porque eran los textos de una gran comunidad, la comunidad del discípulo amado, se la conoce así históricamente, cuyo 90%, el 90% de los participantes en esa iglesia, en esa comunidad, se pasaron, digamos, al campo gnóstico y solo el 10% al paulista. Bien, esto no hay que olvidarlo nunca. Os digo, para poneros, si queréis, los dientes un poco. Recuerda aquel rayo cayendo sobre la cúpula de San Pedro el día que Benedicto renunció. O la muerte repentina de Juan Pablo y solo 33 días. ¿Crees que son solo eventos meteorológicos o paros cardíacos fortuitos? La historia del Vaticano está escrita con sangre y advertencias celestiales que tú y yo no podemos ignorar. Más largos, que en un próximo vídeo hablaremos de qué ha conducido hasta este Papa, la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, casos como el de la Guardia Suiza, como la elección de ese cardenal polaco al que recibe ahí su santidad Albino Luciani, el, el santo y mártir Papa Juan Pablo I. Finalmente, como un 11 de febrero, digamos Benedicto XVI, pero cómo presenta su renuncia en esa fecha tan significativa como el 11 de septiembre, el 11M, el 11 de marzo, Fukushima y tantas cosas más. Y cómo ese día que presenta su dimisión, Benedicto XVI, su renuncia, y lo hace citando una falta de fuerza de mente y cuerpo, dicen debido a su avanzada edad, ¿vale? Ya os explicaré que no hay precedentes, ni el de Clemente ni ninguno, porque no se parecen en nada. Ha sido la primera renuncia voluntaria de un papa, y en la que no haya habido dos papas simultáneamente, papa y antipapa, y que finalmente, digamos, hay uno que está por encima del otro. No. Os decía, es todo un simbolismo, tan simbolismo como el trueno que cayó sobre el Vaticano, un montón de cosas que ocurrieron ese día, y todo lo que ocurrió también con el nombramiento del Papa Francisco. Con lo cual, yo titularé de otra manera este vídeo, que ha sido una prueba, y dentro de unos días daré una segunda parte, una continuación de este vídeo, ya os digo, grabada, medida y en buenas condiciones. Pero anteriormente emitiré en este canal una entrevista con José Antonio Caravaca sobre ovnis, y en esa entrevista que grabamos hace cuánto, hace un mes antes de irme yo a Egipto, pero circunstancias me impidieron emitirla, anunciamos una vez más, lo hemos repetido y lo volveré a repetir, que el Congreso OVNI que había para el puente, para después del puente, para el 3 y el 4 de mayo, por consejo mío y de otros participantes, y sobre todo a petición de mucha gente, la organizadora decidió trasladarlo al año que viene, donde va a mantener el mismo precio para todos los que lo han pagado o lo paguen ahora, pero con un día más, el viernes, sábado, domingo, y con más conferenciantes. Nada más, y cierro ahora esto para responder a vuestras preguntas durante 5 minutos. Me habéis preguntado mucho por Carlo Acutis y esas sombras que anuncian los 3 días de oscuridad. ¿Está la santidad moderna conectada con las profecías más aterradoras de la Biblia? Prepara. Porque las respuestas que he encontrado para ti te obligarán a cerrar las ventanas y rezar, aunque no creas en nada. ¿Vale? Entonces, os espero por favor, dos papas opuestos, Francisco y Benedicto, sí, correcto, eran dos papas opuestos. Y de eso hablaremos en otro vídeo. Por favor, no me pongáis tantas preguntas, ¿vale? Porque, ¿qué opinión tiene sobre la llama sagrada que nace en el Santo? No tengo una opinión. O sea, cuando no tenga algo muy claro, no. Dice, en el Santo Sepulcro en Jerusalén. Sí, puedo dar una opinión. Y no me interesa, porque no considero que ese sea el Santo Sepulcro. Porque, según toda la gente sensible que lo ha visitado, hay una energía malísima. Todo es lo contrario que aquello que consideran
el verdadero Santo Sepulcro. Muchas iglesias protestantes, conocido como la tumba del jardín. Eso es lo que os digo, ¿vale? ¿Crees que podría aportar algo bueno o malo el nuevo Papa para el despertar de la conciencia y el salto espiritual del nuevo mundo? Magnífica. Por supuesto que sí. O sea, por favor, os recomiendo ver la película Conclave. Os la recomiendo yo. Es la única película que he ido a ver en cine durante años. Excelente. Lo que nos demuestra es que siempre puede caer lo más sorprendente, lo más inesperado. O sea, uno puede siempre esperar lo más inesperado. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, si alguien como Mateo Zuppi u otro es elegido. Cuando digo otro, no me iría mucho más allá. Es decir, yo no soy tan partidario de creer que puede llegar, ya os explicaré en el próximo vídeo cómo fue elegido Francisco. No era una sorpresa. Eso estaba ya cantado. O sea, quien se había opuesto finalmente en el cónclave anterior digamos, Joseph Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, había sido Francisco. Era el segundo que más votos había obtenido. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo, primero, no creo en sorpresas, pero sí creo en la posibilidad de que este Mateo Zuppi, nacido en Roma, y por lo tanto ya veréis por qué puede encarnar esa última figura. Os lo explicaré en una próxima ocasión. Pedro Romano. De repente, una vez que hagan el conclave, haga lo contrario de lo que, en mi opinión, y la de otros, hizo Francisco. ¿Qué fue? Ya os lo explicaré el próximo día, pero en resumen, tanto yo como mi mujer, Arantxa Goñi, como otros amigos, nos emocionamos tanto que lloramos. Dijimos, un símbolo, o sea, no queremos en la iglesia católica, única, apostólica, romana, no, pero oye, es una luz para la humanidad. Y luego vimos que no, como que era abducido por el mal. Ahora, ¿puede sobrevivir en Roma un papa que realmente se sienta iluminado y se manifieste como iluminado por el Espíritu Santo? ¿Puede sobrevivir sin que le maten? Esa duda la plantearé en el siguiente programa que haga. ¿Qué lema le otorgaría al Papa? Relacionado. Eso lo vamos, sí, pero lo vamos a ver en el próximo, ¿vale? Es extenso. ¿Qué opinas del retraso de la canonización de Carlo Acutis y los sueños de su madre de que ese día el Espíritu Santo llegara a los adolescentes? Bueno, Carlos Acutis, solo puedo pensar maravillas. No sabía lo del sueño de su madre. Y retraso de la canonización. Hombre, a lo mejor es un símbolo. Es decir, si el sueño de la madre tuviera algún significado, y para mí ese joven argentino del que ha hablado, no voy a repetir aquí, ya ha hablado José María Zavala y Carmen Porter en Cuarto Milenio, es un ser excepcional, es una luz. Y si ocurriera algo así, si hubiera un Pentecostés entre los adolescentes, podría ser porque realmente lo canonizara un buen papa, más allá de quién digamos, lo haya elegido o con qué intenciones. Predicción que hizo la web, página web armamentística de Agle, no sé, no lo conozco. Despoblación de varios países de la Unión Europea y Estados Unidos, que en algunos casos, como Estados Unidos, pasaría de 300 a 100 millones. No conozco esa página. Ahora, si me preguntas, no creo que en este año ocurra algo así. Es lo que yo no creo. Yo personalmente creo que este es un año de incertidumbre, un año decisivo, que lo que ocurra en este año, todo lo que está ocurriendo va a marcar el futuro inmediato. ¿Vale? De los dos papas que coexistirán, hablaré en uno próximo. Sí, el libro de Malaquías lo voy a mostrar en el próximo vídeo. ¿Vale? ¿Qué dijo? Muy interesante, Maika. Francisco después de la blasfemia de los Juegos Olímpicos. Hombre, es que eran, o sea, blasfemia para los católicos, obviamente, pero es que vamos a ver, para mí, que no soy, pero es que era una burla, pero no solo una burla, no nos fijemos en la última cena, no, me sacáis ese tema y estoy por incorporarlo en alguno de los próximos vídeos que dediquemos al tema. No, era todo de un simbolismo apocalíptico negativo extremo. No puedo creerme que el Papa Francisco y el Vaticano esperaran 3 días, que antes, digamos, la teocracia, gobierno divino,
que dirige Irán, esos represores de la libertad barbudos, pero fieles a sus creencias, ya que Jesús no solamente es, dicen ellos, no solamente es, disculparme, estoy intentando subir algo o estas preguntas, no solo es un Jesús, un profeta, sino que en el fin de los tiempos, dicen ellos, los chiíes, vendrá a combatir al anticristo, el que ellos esperan, y yo también, el Mahdi, el luminoso, que es el que es guiado a ayudar a Jesús el Cristo a combatir al de Yala, al anticristo. Vale, vamos a ver, Parravicini, ¿qué dice Parravicini? Lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver cada una de las psicografías en las que, bueno, pues cada una no, él seleccionó las 6 más importantes, en las que sin lugar a duda describe todo lo que ocurre antes y cuando llega Francisco al papado, ¿vale? Hablan San Malaquías, lo vamos a ver todo eso en esta próxima, ¿vale? Como hay muchas, por favor, ya lo dejo, por favor, os pido, todos los que queréis que responda a vuestras preguntas, lo haré, pero siempre que las pongáis en comentarios de este vídeo, ninguna que no esté en comentarios, ahí por favor ponerlas, y si es posible en mayúsculas. La misma que habéis puesto aquí, copiarla y ponerla ahí. Nada más, amigas y amigos, un abrazo enorme y hasta la próxima, que espero que sea en breve, aunque como os digo, con ese vídeo sobre los ovnis. Espero, porque en tanto nos acercamos al conclave. Un conclave que va a tener lugar entre el día 5 y el 10. Yo siempre he soñado con que fuera el 5 Maré. Están diciendo que no. ¿Por qué? Porque el 5 es un 5 de mayo, 5 del 5, y es lunes, un día consagrado a la Virgen, a la diosa, a la luna. Ojo, una de las dos acepciones de la Virgen. La Virgen tiene dos acepciones simbólicas. Una es la luna, es la Virgen María, tiene muchas representaciones, la luna a sus pies, pero por otro lado es Venus y su día, el viernes, es el día de Venus. ¿Por qué es Venus? Hay otro montón de razones, pero poner, por favor, colgar, imaginaros, un sagrado rosario con sus 5 misterios. Os mostraré la imagen en mi próxima conferencia, charla aquí. Incorporaré esa imagen, colgarlo y vais a ver cómo es el símbolo de Venus con los 5 periodos que tiene el ciclo del planeta Venus, con una cruz como Venus colgada. Entonces, que resumiendo, yo he estado siempre convencido desde que murió, y murió en un lunes, que el cónclave empezaría un lunes 5, pero lo que no preveía es que al lunes siguiente, entre la muerte y el cónclave, hubiera este acontecimiento excepcional, este apagón, que para algunos es un anticipo de esos 3 días de oscuridad y tinieblas que anuncian tantas profecías, incluida alguna bíblica. Nada más, amigas y amigos, muchas gracias y hasta dentro de poco. Un gran abrazo. Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos. Ahora que lo sabes, no puedes desverlo. La verdad es una carga pesada, pero prefiero que la lleves tú a que camines a ciegas como el resto. Reflexiona sobre lo que te he contado esta noche. No te pido que me creas, te pido que observes. Suscríbete si te atreves a seguir habitando en este rincón de Paranormalmente. Mantente alerta. Y no apagues la luz todavía.